Yo quiero darle gracias al Señor. Primeramente, yo doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra que el Señor hace más de un mes ha puesto en mi corazón y que todo ese tiempo lo he pasado meditando en esa palabra y quiero compartirla con ustedes. Yo le doy muchas gracias al Señor por todo. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues quiero comenzar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, del 1 al 18. Voy a leer. Le doy gracias al Señor por su palabra y le pido al Señor que sea Él el que hable en esta mañana a través de mí. Y dice en el 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Dice el 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y sabemos que el pastor de las ovejas es Cristo, Él es nuestro pastor. Y que Él entró por la puerta, siendo Dios, Él llegó aquí a la tierra como llegamos todos nosotros, nacidos de mujer, como se llega a la tierra. O sea, Él entró legal a la tierra. Siendo Dios, Él pudo haber entrado de la manera que Él quisiera, pero Él entró llegó a la tierra como llegamos todos nosotros. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y eso hizo el Señor por cada uno de nosotros. Él nos llamó por nuestro nombre y nos sacó, nos apartó para Él. Qué precioso nuestro Dios, que nos llamó por nuestros nombres a cada uno de nosotros. Qué precioso. Dice, y cuando la ha sacado fuera de todas las propias, o sea, somos de su propiedad, le pertenecemos a Él, somos de su propiedad. Dice, va delante de ella. Él va delante de nosotros, guiándonos en todas las cosas. Dice, va delante de ella y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ya nosotros, después que el Señor llegó a nuestra vida, antes éramos títeres del enemigo, pero después que el Señor llegó a nuestra vida, la única que escuchamos es la voz del Señor, es la voz de Jesús. Solamente a Él nosotros tenemos que escuchar y ponerlo siempre a Él primero en nuestra vida. Dice, y ahí sabemos que Él le hablaba ahí a los judíos y a los escribas. Pero dice, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Ellos no entendían por qué, porque sin el Señor en nuestros corazones no podemos entender nada. No podemos entenderlo. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, o sea, de verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y qué bueno que Él es la puerta de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros entramos por ella. Entramos por la puerta. Qué precioso. Jesús es la puerta. Dice, ay, perdón. Y sigue diciendo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. Y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Ya nosotros no oímos voces extrañas, mis hermanos. La voz que nosotros escuchamos es la voz del Señor. Dice, yo soy la puerta.
el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Nosotros sabemos que pasto es el alimento de las ovejas, pero qué bueno que nosotros tenemos ese pacto que es la palabra, nuestro alimento espiritual es la palabra. Qué precioso es nuestro Dios que Él nos ha dado la palabra, su alimento espiritual. Qué precioso. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué precioso que Él nos ha dado vida en abundancia a cada uno de nosotros. Y dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino a darnos vida en abundancia. Qué precioso es nuestro Dios. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y sabemos que el nombre de Jesús quiere decir Jehová salva. El mismo Dios dio su vida por cada uno de nosotros porque no había otro que pudiera hacerlo, mis hermanos. Solo Él podía darnos vida. Qué precioso. Dice, sigue diciendo en abundancia, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, a quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El enemigo tiene muchas ovejas por ahí dispersas, pero sigue diciendo, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis hermanos, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros y nosotros lo conocemos a Él. Dice que Él dio su vida por nosotros. Sabemos que Él es el buen pastor y sabemos que Él tiene sus pastores aquí en la tierra para guiar el pueblo, para guiar a sus hijos. Pero aún de ello, Jesús es el pastor. Él es el pastor de los pastores. Qué precioso que aún ellos son guiados por Él, por el Señor. Dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea, Jesús conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él porque son uno, mis hermanos. Ese es un misterio que hay ahí que muchas personas no pueden entender, pero que nosotros, el Señor, nos lo ha dado a entender, que Él y el Padre uno son. Y vamos a seguir más adelante viendo eso. Dice, conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas que todavía no están en el redil, pero que Él la conoce y sabe cuáles son. Y Él dice que Él la va a traer y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo Él la va a traer, mis hermanos? A través de nosotros, dando nosotros por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Qué precioso. Así Él la va a traer. Dice que habrá un rebaño y un pastor. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita.
A él nadie le quitó la vida, él la dio. Él dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Él dio su vida, Él tiene poder, por eso vemos que Él se entregó, a Él nadie le quitó la vida, sino que Él entregó su vida por amor a nosotros, porque Él tenía poder para ponerla, tenía poder para volverla a tomar. Por eso vemos que al tercer día Él resucitó de los muertos y dice que ahí nos dio vida a nosotros también. Ahí Él nos resucitó a cada uno de nosotros también, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí nosotros resucitamos juntamente con Él. Qué precioso. Y no voy a seguir leyendo, pero sabemos ahí que lo que se formó ahí hubo disensión entre los judíos y los escribas y esa gente, porque dice que los judíos no los recibieron. Ahí como cuando leía yo, si me llegaba eso que dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero qué bueno, mis hermanos, que no les recibieron, porque entonces ahí entramos nosotros. Qué precioso, qué precioso. Ahí entramos nosotros. Y entonces vemos en el 26, los judíos no los recibieron, pero voy a comenzar desde el 25. Entonces Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mis padres. Ellas dan testimonio de mí. Y dice en el 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como es dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, vida eterna. Él nos ha dado vida para siempre, vida en abundancia. Y nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Él y el Padre, uno son. Y dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Y me llegaba cuando me ministra fuertemente eso, que una palabra que yo he leído que dice que Él no tiene esculpido en la palma de su mano. Ahí estamos nosotros. Yo me gozaba de ver, Señor, pero cuán grande tu mano, que tú no tienes a cada uno de nosotros en tu mano. Nosotros estamos en su mano, mis hermanos. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan preciosa, que estamos en las mejores manos, en la mano del Señor. Ahí estamos nosotros. Qué hermoso, qué hermoso. Y en Ezequiel 11, 34, 11, voy a comenzar desde el 10. Dice: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano y le haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues libraré mis ovejas de su boca y no serán más por comida. Y dice en el 11, ahí es donde me entró, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
y yo la sacaré de los pueblos y y los juntaré de la tierra, la traeré a su propia tierra. Sabemos, mis hermanos, que hay muchas ovejas que andan por ahí dispersas, pero el Señor dice que Él la traerá. Aún nuestros hijos que están por ahí dispersos, pero yo confío y creo en el Señor. Tengo la seguridad de que a su tiempo el Señor lo traerá. Qué precioso. Nosotros tenemos que orar. Nosotros solamente tenemos que orar por ello. Y vamos a seguir viendo como el Hijo y el Padre son uno. Vamos ahora a Mateo 11, 27. Voy a leer en el 27. Comienzo desde el 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros conocemos al Padre, conocemos al Hijo, porque al Hijo le plació darse a conocer a nosotros, revelarse a nuestra vida. Qué precioso. Y en Isaías 40 podemos ver que el mismo Dios se hizo carne, él mismo dio su vida por nosotros. En Isaías 40, 11, dice en el 11, como pastor apacentará su rebaño. No voy a leer, sí. Voy a leer desde el 10. He aquí que yo, Jehová el Señor, Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo enseñoreará, y he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Dice, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno lo llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Sabemos, mis hermanos, que las recién paridas hay ovejas fuertes, hay ovejas débiles, y que las recién paridas son las más débiles, pero dice que a esa él la pastoreará suavemente y que la lleva en su seno. Qué precioso es nuestro Dios, qué precioso es nuestro Dios. Dice que en sus senos los llevará y pastoreará suavemente la recién parida, a la más débil, mis hermanos. Ahí el Señor enseña cómo debemos de tratarnos cada uno, los más fuertes y los más débiles. Qué precioso, qué precioso. Y quiero ir en Hebreo 13, del 7 al 15. Vamos. En Hebreo 13, del 7 al 15, dice en el 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su conducta, de su conducta, e imitad su fe. Nosotros sabemos, nuestros hermanos, que muchas veces queremos estar imitando cosas, imitar a otras personas, pero nosotros a quien tenemos que imitar es a Cristo. Tenemos que imitarlo a Él, solamente a Él. A Él solamente tenemos que querer parecernos a Él solamente, porque Él es lo único, Él es mayor que todo. Él es mayor que todo, dice ahí donde leímos, en Juan 10, dice que Él es mayor que todo. No hay otra cosa mayor que Él. Sigue diciendo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos.
No os dejáis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Tenemos que afirmar nuestros corazones con la gracia, afirmar nuestros corazones en Cristo. Dice, buena cosa es afirmar vuestros corazones en la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. El Señor vino a salvarnos por gracia. Gracia es favor inmerecido. Nosotros no merecíamos que Él muriera por nosotros, pero a Él le plació entregarse por amor a cada uno de nosotros. Dice, sigue diciendo, buena cosa es afirmar vuestro corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer lo que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuestra ciudad aquí no tenemos ciudad permanente, aquí somos pasajeros por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo estamos aquí solamente. Nuestra ciudadanía está en Cristo Jesús en los cielos. Dice, por lo cual también Jesús dice que todos sabemos que los sacerdotes todos los años venían con sangre de toro, de macho cabrío, a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Pero Jesucristo vino ofreciendo ese sacrificio, ofreció como sacrificio con su propia sangre, derramando su propia sangre para el perdón de nuestro pecado. Y ahí con su sangre Él nos limpió. Ahí fuimos rociados con esa sangre preciosa. Qué precioso que Él vino con su propia sangre, no con sangre ajena. Y dice en el 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es de lo único que el Señor se agrada de nosotros, de nuestras alabanzas. Con nuestra alabanza lo agradamos a Él. Qué precioso que no hay otra cosa con la que nosotros podamos agradarlo a Él, sino con nuestras alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que confiesan su nombre es que nosotros tenemos que confesarlo siempre, levantarlo a Él, ponerlo a Él en alto, que Él sea lo primero en nuestra vida, que Él sea lo primero en nuestra vida. Qué precioso es nuestro Dios. Y quiero ir al Salmo 23. Dice en el Salmo 23, voy a leer hasta el 3. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Ahí nos ha guiado Él a senda de justicia, a Cristo que es nuestra justicia. Él se hizo justicia por cada uno de nosotros. Él es nuestra justicia. Por amor de su nombre. Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada, en Él nosotros estamos completos. A nosotros no nos falta nada, mis hermanos. En Él estamos completos. Qué precioso es nuestro Dios. Y en Primera de Pedro
2:25. En el 25 dice, voy a leer desde el 24, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. El 25 dice, porque nosotros eras como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Él es el pastor y obispo de vuestra alma. Y como decía antes, sabemos que Él tiene sus pastores aquí para guiar, para enseñar a sus ovejas, pero qué bueno, mis hermanos, que aún de ellos Él es el pastor. Aún ellos son guiados por Él. ¿Por qué? Porque Él va delante de ellos. Él va delante de ellos. Y por último, quiero ir en Isaías 35. Entonces me perdió. Isaías 35. Y me gusta arriba que dice, sabemos miles de años antes de Cristo que se escribió el libro de Isaías, pero ya ahí se anunciaba la venida de Cristo, porque dice arriba, me gusta mucho que dice, futuro glorioso de Sión. Sabemos que Sión es la iglesia, y ya ahí se anunciaba lo que venía más adelante para nosotros, que somos la iglesia. Y dice, se alegrará el desierto y la soledad. Lo voy a leer completo porque está lindo entero. Dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Eso es lo que nosotros hemos visto, mis hermanos, la hermosura del Dios nuestro. Y sigue diciendo, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Él es que hace todas esas cosas. Decía lo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Mis hermanos, no tenemos que temer de nada ni de nadie. Solamente tenemos que esforzarnos. No temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso fue lo que él hizo ya. Él vino y nos salvó. Nosotros hemos sido salvos por él, por gracia, porque a él le plació salirnos al encuentro, mis hermanos, abrir nuestros ojos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Él ha abierto nuestros ojos, Él ha abierto nuestros oídos. Por eso nosotros podemos ponernos delante de Él cada día, porque nuestros ojos han sido abiertos. Dice, sigue diciendo, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de los chacales, en su guarida será lugar de caña y de junco, y habrá allí calzada y camino, y será llamado
camino de santidad. Él se ha hecho camino. Dice la palabra, dijo él mismo en la palabra que él es el camino, la verdad y la vida. Dice, se hallará allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Camino de santidad. Y sigue diciendo, no pasará inmundo por él. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo está con nosotros. Él está con nosotros, Él está por nosotros y Él está en nosotros. Qué precioso. Dice, el que anduviere, ese es el verso que más me gusta de ese capítulo. Dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no será extraviado. No vamos a ser extraviados, mis hermanos, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos lo que hemos creído. Sabemos en quién hemos creído en Cristo. Y por torpe que sea, nada ni nadie nos va a sacar del camino, porque Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Qué precioso. Por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. No hay quien pueda detenernos a nosotros ya, mis hermanos. Ya allí el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Antes éramos títeres de él, pero desde que Cristo llegó a nuestra vida, ya nosotros en él estamos seguros. Dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Y en su mano nosotros estamos seguros. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra confianza. Él es nuestra paz. Él es nuestra seguridad. ¡Qué precioso! Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Habrá sobre su cabeza y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Ya nosotros no tenemos de qué temer. Ya nosotros la tristeza y el gemido tienen que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo se la llevó y la clavó en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros, mis hermanos. Qué precioso es nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Esa es la palabra que yo quería que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo. Y hace más de un mes, yo la compartí esa palabra aquí hace mucho más de un mes, pero el Señor aún la tiene ahí fija en mi corazón, con gozo, con alegría delante de Él. Mis hermanos, así es que tenemos que vivir con gozo, con alegría delante de Él, confiando en el que todo lo puede. Que nada ni nadie, sabiendo que nada ni nadie nos va a arrebatar de su mano, porque en su mano nosotros estamos seguros. En su mano nosotros estamos seguros. Y qué bueno que Él se ha dado a conocer a nosotros. Él se ha dado a conocer a nosotros. Qué precioso, qué precioso. Tengo mucho tiempo meditando en esa palabra. Y cada vez que el Señor la trae esa palabra a mi corazón, me impacta más, mis hermanos. Qué precioso es nuestro Dios. Así que podamos, por medio de Cristo, ofrecer sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Fruto de labios que confiesan su nombre, porque su nombre es mayor que todo. Su nombre es mayor que todo. Qué precioso. Hasta aquí, mis hermanos, el Señor me dio.